Buenos días, niñas y niños. Bienvenidos a otra clase de religión. En esta semana vamos a ver un nuevo tema en la clase de religión y es la promesa de salvación hecha por Dios por medio de Jesús. Entonces, vamos a ver qué es esto. Vamos a empezar con una cita bíblica que encontramos en Juan 3:16, que nos dice lo siguiente: De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Unigénito significa que es el único Hijo. Como ya sabemos, Jesús es el único Hijo que Dios tiene, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a ver algo que nos habla mucho de Dios y nos habla mucho de Jesús. Vamos a ver el tema del plan de salvación. ¿Qué será el plan de salvación? Bueno, pues vamos a averiguarlo. Lo que pasó fue que hace mucho tiempo, el hombre se empezó a separar de Dios. Y eh, las personas o los seres humanos fueron olvidando poco a poco a Dios. Empezaron a vivir la vida dentro de la tierra, pero no creían nunca en Dios, no pensaban en Dios, no oraban, ni nada de eso. Entonces Dios se dio cuenta de que todas estas personas estaban como yendo por la tierra sin ninguna idea, sin ningún ideal y sin tener pensamientos o fe en Dios. Entonces Dios se dio cuenta de todas estas cosas e ideó una forma o un plan para demostrar que Él existe o para demostrar en ese entonces que Él existía y para que los seres humanos volvieran a creer en Él. Porque como ya les dije, en ese tiempo los seres humanos ya no creían en Dios. Entonces, bueno, ese plan que Dios tuvo fue crear un hijo. Entonces, Dios creó, así como creó al hombre y a la mujer, creó también un hijo para él. Y como nombre le puso Jesús. Eh, Aquí ya Dios nos dice o nos muestra que Jesús desde el primer momento, eh, desde que Dios lo puso en la barriguita a María, desde ese momento Jesús tenía una misión muy importante. Entonces les voy a contar un poco acerca de esto. Apenas apenas Dios tuvo el plan para salvar a la humanidad o para que la humanidad volviera a creer en Él, lo que hizo fue escoger a dos personas, a una pareja de esposos que fueran unas personas ejemplares para que pudieran criar a un Jesús muy bueno. Entonces escogió a una mujer que se llamaba María y a un hombre que se llamaba José. María y José fueron los padres adoptivos de Jesús en la tierra. Bueno, ya sabemos todo lo que pasó. Llegó un ángel a visitar a María y por obra y gracia del Espíritu Santo lo colocó dentro del estómago a María y allí empezó la vida de Jesús. Bueno, Jesús nació cuando estuvo pequeño, tuvo una infancia parecida a la de todos los niños del mundo. Tuvo unos buenos padres que le enseñaron muchos valores, muchas cosas bonitas y lo llevaron siempre por el camino del bien. Por eso, y ese plan de salvación, lo que quería Dios con ese plan era que Jesús, su Hijo, desde la tierra, fuera a la tierra, creciera dentro de los seres humanos y les mostrara el camino de la salvación. ¿Listo? Entonces, ya cuando Jesús se hizo mayor, cuando creció y se volvió un adulto, lo que hizo fue tener más comunicación con Dios. Dios lo buscaba para hablar con él, ¿cierto? Así como un padre busca a su hijo. Jesús tuvo unos padres adoptivos en la tierra, pero su verdadero padre siempre fue Dios, porque Dios fue quien lo creó. Entonces, como Jesús empezó a hablar más con Dios y a tener más comunicación con Dios por medio de la oración,
eh, Dios le dijo a Jesús que él tenía una gran misión y que esa misión era recorrer todas las naciones y todos los pueblos y todas las ciudades y mostrar por medio de enseñanzas la existencia de Dios. Enseñanzas quiere decir los pasos a seguir para poder llegar a encontrarnos con Dios. Todas las enseñanzas que nos dio Jesús de cómo orar, de cómo comportarnos, de cómo vivir y todas estas cosas fueron las que Jesús vino a enseñarnos a nosotros los seres humanos para que podamos tener una vida bonita y que al final de nuestra vida nos encontremos con Papito Dios en el cielo. Entonces, mucha gente creía todo lo que Jesús decía. Mucha gente lo seguía y creía mucho en las cosas que Jesús decía. Pero también había mucha gente que no creía en nada de Jesús. Lo llamaban estafador o le decían muchas cosas tristes y feas. Entonces, Jesús lo que hacía era seguir y seguir demostrando sus enseñanzas y seguir enseñando a los demás sobre Dios. Y él siguió haciendo su trabajo siempre. Sin embargo, la gente que no creía en Dios lo condenaron a muerte porque creían que era una persona, un estafador o un mentiroso. Entonces decidieron que era mejor que Jesús muriera y Dios permitió todo esto. Pero Dios permitió todo esto porque, eh, porque por medio de la muerte de Jesús, Dios iba a perdonar los pecados de todos los seres humanos y todos los seres humanos iban a volver como a creer en Dios. A través de la muerte de Jesús, la gente iba a volver a creer en Dios. ¿Listo? Entonces, y bueno, cuando Jesús murió, lo llevaron a un lugar pues en donde pusieron su cuerpo, ¿cierto? Sin embargo, al tercer día, cuenta la Biblia que al tercer día fueron a volver a mirar en donde habían puesto a Jesús y se dieron cuenta que Jesús ya no estaba allí. Por eso, de esa forma fue que todo el mundo se dio cuenta que Dios existía, porque Jesús decía, cuando yo muera voy a subir a los cielos y voy a estar sentado a la derecha de mi Padre. Y fue eso exactamente lo que pasó. Cuando todo el mundo se dio cuenta de que al tercer día Jesús ya no estaba ahí donde lo habían dejado, se dieron cuenta que estaba arriba en el cielo sentado a la derecha de Dios y todo el mundo volvió a creer en la existencia de Dios y empezó a practicar las enseñanzas que Jesús vino a darnos en la tierra. Después de que Jesús estaba allí arriba, con su sangre, con sus enseñanzas, lo que hizo fue limpiarnos a toda la humanidad de todos los pecados que habíamos cometido y darnos otra oportunidad para seguir viviendo en la tierra de una mejor forma, para que ese pecado que nos tenía esclavizados, pues ya no nos tuviera esclavizados, sino que nos sacara de esa esclavitud y pudiéramos llevar una vida bajo las enseñanzas de Jesús y bajo las enseñanzas de Dios. Entonces, ese fue el plan de salvación de Dios, el plan que tuvo Dios para enseñarnos o para mostrarnos a los seres humanos que Él existe. Listo, chicos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es realizar la actividad. En esta clase vamos a realizar una actividad muy bonita. Vamos a hacer vamos a realizar una actividad muy bonita que se llama una manualidad sobre el camino de la salvación, sobre el camino que debemos seguir para ser salvados del pecado y para que cuando nos reunamos con Dios nos quedemos junto a Él. ¿Listo, chicos? Entonces, voy a colocar el video y les voy a ir explicando paso a paso lo que vamos a hacer. Lo primero que debemos hacer es conseguir los materiales. Vamos a conseguir una cartulina
de color azul o de color blanco y vamos a conseguir hojas iris de diferentes colores. Si no tienes hojas iris, entonces habría que hacerlo en una cartulina de color blanco y con colores colorearlo. ¿Listo, chicos? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer este caminito. Entonces, vamos a coger nuestra cartulina. Vamos a colocar una tapita encima. Es una manualidad para colgar en la puerta. Con esa tapita vamos a vamos con lápiz a hacer el contorno y que nos quede de una forma al final cuadrada y al otro lado, en el otro extremo, de una forma redonda. Luego vamos a conseguir otra tapa más pequeñita y vamos a hacer un círculo en el centro de la parte redonda, como nos muestra la imagen, como nos muestra el video. Después vamos a pedirle ayuda a nuestros papitos o con el bisturí y las tijeras vamos a recortar este círculo de la mitad para que nuestra manualidad pueda caber dentro de la chapita de nuestra puerta. ¿Listo, chicos? Ya después de recortar esto, lo que vamos a hacer es, si tienen una cartulina, van simplemente a dejarla así, pero si tienen hojas iris, lo que vamos a hacer es recortar y pegar las hojas iris y colocarlas ahí encima, como nos muestra la manualidad del video. Lo podemos hacer simplemente con colores, entonces la idea es que sea una cartulina blanca. Si lo vamos a hacer solamente con colores, que sea una cartulina blanca, y si no, y con colores, pues pintar como se debe, ¿listo? Vamos a hacer unos arbolitos con las hojas iris o con los lápices y los colores. Vamos a hacer unos arbolitos porque lo que vamos a hacer es un camino, ¿cierto, chicos? Entonces vamos a hacer unos arbolitos muy bonitos. Y los vamos a acomodar debajo del círculo pequeño. Vamos a acomodarlo de esta forma. Los chicos que tienen las hojas iris deben recortar y pegar, entonces deben conseguir más materiales. Pero los chicos que solamente tienen la cartulina, pues solamente serán los colores y los lápices. Apenas terminemos de dibujar nuestros arbolitos y de colorearlos o de recortarlos y pegarlos, lo que vamos a hacer es que vamos a pegar o a colorear una tirita de color naranja y la vamos a colocar al final de nuestra manualidad. Luego, con una regla, en medio de los dos árboles vamos a trazar una línea y luego vamos a trazar otra línea al otro lado. Como nos está mostrando el video. Entonces vamos a trazar dos líneas. Si pasan por encima de los arbolitos hay que borrarlo para que no se vea feo. Y luego hay que recortar ese papelito naranja para que nos quede bien acomodado para formar nuestro caminito. Lo vamos a pegar o vamos a colorearlo. Y luego vamos a utilizar otro de color negro. ¿Listo? El color naranja significa que estamos todos los seres humanos dentro de la Tierra. Luego sigue el color negro. El color negro significa el pecado de todos los seres humanos, porque nadie está libre de pecado. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos cometido algún pecado. Entonces el color negro o la tirita de color negro significará nuestros pecados. Como ya les mencioné, si no tenemos hojas iris, lo que vamos a hacer es dibujar el caminito y por dentro del caminito vamos a dividir en secciones y vamos a pintar con los colores correspondientes. Entonces ya la segunda tirita sería la negra. Debemos tener en cuenta que es un caminito, entonces debemos colorear o debemos colocar las hojas iris en forma de caminito. Luego del rojo sigue, luego del negro sigue el rojo. El rojo significa la sangre que derramó Jesús a la hora de su muerte.
porque el negro significan todos nuestros pecados. Vino Jesús y con su sangre limpió todos nuestros pecados. Y luego del rojo sigue el blanco. El blanco ya significa que estamos libres de pecado y tenemos la posibilidad de vivir una nueva vida bajo las enseñanzas de Jesús para poder llegar a nuestro Padre Celestial, que es Dios. Después del blanco sigue el verde. El verde precisamente es nuestros pasos sobre la tierra. Nuestros pasos sobre la tierra deben estar en color verde o deben regirse dentro del color verde para nunca desviarnos del camino, para que esa limpieza y esa purificación que nos dio Jesús nos guíe y nos ilumine para seguir por el camino correcto. Después de colocar el verde sigue el amarillo. Y el amarillo ya es el momento o es el último peldaño de nuestro camino en donde nos vamos a encontrar con Dios en el cielo. Entonces vamos a colocar ahí un papelito de color amarillo y si lo prefieren pueden dibujar a Dios o a Jesús para colocarlo en la parte de arriba de nuestra manualidad. Pero si no lo quieren hacer también, solamente se puede dejar el caminito y ya. Lo que vamos a hacer es que vamos a escribir dentro del color naranja el camino de la salvación. Vamos a escribir dentro del color naranja, vamos a escribir esa palabrita y ya nos muestra nuestro camino para llegar a esa salvación. Esa salvación es estar con Dios en el cielo, al lado de Él y compartir todos los días con Él. Y eso va a pasar en un futuro cuando ya tengamos que irnos de la tierra, cuando ya llegue la hora de partir. ¿Listo, chicos? Entonces, aquí nos está mostrando nuevamente el caminito y nos está explicando todos los peldaños de nuestro caminito. Y ya al final la idea es que este caminito lo sepamos explicar y sepamos decir qué significa cada color para llegar a un lugar. Acá, en vez de colocar el muñequito, podemos escribir Dios, que es a donde queremos llegar, a Dios. Y ya para finalizar, lo que vamos a hacer es para recordar todos los días que debemos recorrer este camino hacia Dios, lo vamos a colocar en la puerta de nuestro cuarto, en la manijita de la puerta, lo vamos a colocar para acordarnos todos los días el camino que debo seguir para llegar hasta Dios. ¿Listo, chicos? Entonces, esa es nuestra actividad de esta clase. Espero que se diviertan mucho al momento de realizarla. Si no tienen hojas iris, lo pueden hacer con una cartulina y con colores. Y los niños que se puedan conectar a la clase en vivo por Zoom, vamos a realizar esta actividad en la clase en vivo por Zoom. Entonces, los espero mañana en nuestra clase en vivo y a los niños que no, pues espero ver sus trabajos muy bonitos. Nos vemos en la próxima clase de religión. Chao.